El millonario arrojó dinero al suelo frente a todos, y mirando a la mesera con desprecio dijo: «Recoge eso, cómprate ropa decente y al menos intenta no oler a pobreza». Pero su respuesta fue tan impactante que dejó a todos paralizados. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El restaurante El Palacio del Sabor resplandecía con su ambiente exclusivo. Mesas adornadas con manteles de lino, candelabros que reflejaban la luz en copas de cristal, y el eco de conversaciones sofisticadas llenaban el lugar. La élite de la ciudad estaba presente, brindando por la nueva expansión del emporio gastronómico de Enzo García, un magnate despiadado que construyó su fortuna sobre el sacrificio ajeno. Desde su mesa principal, Enzo dominaba la escena con su presencia imponente. Vestía un traje de corte impecable, su reloj de oro relucía en su muñeca y su sonrisa satisfecha dejaba en claro que nada ni nadie podía perturbar su mundo de poder absoluto. A su alrededor, empresarios influyentes le rendían pleitesía, riendo de sus comentarios mordaces, adulándolo como si su aprobación fuera una moneda de oro que debían ganar. Pero entonces, algo captó su atención. Un detalle insignificante para la mayoría, pero inaceptable para alguien como él. Camila Hernández, una mesera recién contratada, llegó con una bandeja, pero unos minutos más tarde de lo esperado. Su rostro reflejaba tensión contenida mientras se apresuraba a servir el vino en la mesa de Enzo. Sus manos eran firmes, pero en su interior sabía que cualquier error podría costarle el trabajo. La conversación en la mesa se detuvo cuando Enzo fijó su mirada en ella. Con una pausa calculada, dejó su copa sobre la mesa y chasqueó los dedos, llamando la atención de todos los presentes. «¿Esto es lo que contratan ahora?», preguntó con desdén, dejando escapar una sonrisa burlona. «Un servicio tan mediocre como la gente que lo ofrece». El comentario generó algunas risas ahogadas entre sus acompañantes. Camila sintió la humillación recorrerle el cuerpo, pero se mantuvo erguida, sin bajar la mirada. Sin previo aviso, Enzo sacó un fajo de billetes de su billetera y lo arrojó al suelo frente a ella. «Ahí tienes, muchacha. Compra ropa decente y aprende a moverte con más rapidez. Aquí no estamos en un mercado de pueblo». El restaurante entero quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban sobre ella. Algunos clientes desviaron la vista con incomodidad, otros esperaban su reacción con un morbo disfrazado de interés casual. Pero Camila no se agachó. No recogió el dinero. En lugar de eso, fijó su mirada en Enzo, su expresión transformándose de sorpresa a algo mucho más profundo. Una calma gélida, peligrosa. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, una que no transmitía sumisión, sino algo que nadie esperaba: desafío. Los segundos pasaron lentos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Interesante», dijo finalmente con voz clara, asegurándose de que todos la escucharan. «Parece que confundes poder con dignidad. Pero el dinero no compra lo que nunca has tenido». El impacto fue inmediato. Un murmullo se propagó entre los invitados. Nadie nunca había osado desafiar a Enzo de esa manera, mucho menos alguien como ella. La expresión de Enzo se endureció, pero algo en sus ojos delataba que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control absoluto de la situación. Camila se giró sin prisa, sin siquiera dignarse a mirar el dinero en el suelo. Caminó con la cabeza en alto hacia la cocina, dejando a un Enzo inmóvil y a un restaurante entero preguntándose quién era realmente esa mesera que acababa de humillar al hombre más poderoso de la sala. Sin embargo, mientras Camila desaparecía tras la puerta, Enzo seguía paralizado en su asiento. Sus puños se cerraban lentamente, sus uñas se clavaban en la piel con furia contenida. La risa incómoda de algunos de sus acompañantes lo sacó de su trance, pero en lugar de reaccionar con violencia, respiró hondo y esbozó una sonrisa forzada. «Vaya, qué espectáculo», murmuró, tomando su copa de vino como si nada hubiera pasado. «Qué lástima que algunas personas no sepan cuál es su lugar». Intentó retomar la conversación, pero el ambiente ya no era el mismo. Sus invitados, aunque aún le reían las gracias, no podían evitar lanzar miradas discretas hacia la puerta de la cocina. Camila había dejado una huella. Detrás de las puertas de la cocina, apoyada contra la pared, Camila respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más profundo. No había planeado aquella respuesta, pero tampoco se arrepentía. Un susurro de voz ronca la sacó de sus pensamientos. «¿Estás loca?», le preguntó una de las cocineras, una mujer de mediana edad que llevaba años en el restaurante. «Ese hombre puede destruirte con solo desearlo». Camila sonrió, pero esta vez su sonrisa no era de desafío, sino de certeza. «Que lo intente», respondió, mientras se desabrochaba el delantal y lo dejaba sobre la mesa. «A veces, perder un trabajo es el menor de los problemas».
Sin decir más, se dirigió a la salida trasera del restaurante. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Desde la sala, a través de la pequeña ventana de la cocina, los ojos de Enzo García la seguían con una intensidad oscura. Ese no era el final de la historia, era solo el principio. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El eco de las conversaciones aún flotaba en el aire cuando Camila Hernández salió del restaurante con la cabeza en alto. Afuera, el viento fresco de la noche acarició su piel, pero el fuego de la humillación aún ardía en su interior. No por ella, sino por todo lo que representaba Enzo García. El poder impune, la arrogancia de los intocables, la creencia de que el dinero era suficiente para pisotear la dignidad de otros. Sin embargo, no todos los presentes en el restaurante aquella noche lograron olvidarlo con la facilidad de Enzo. Las redes sociales se encendieron con murmullos sobre el incidente. Un vídeo grabado discretamente por uno de los comensales mostraba el instante exacto en que Enzo arrojaba el dinero al suelo y la respuesta fulminante de Camila. En menos de una hora, el clip acumulaba miles de reproducciones, y aunque Enzo aún no lo sabía, su humillación no se detendría en aquella sala de lujo. Esa misma madrugada, mientras la ciudad dormía, una transacción millonaria se realizaba en silencio. Un grupo de inversores adquiría la mayor parte de las acciones de la cadena de restaurantes de Enzo. En la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, el destino de Enzo ya había sido sellado. En su penthouse, Enzo despertó con el insistente sonido de su teléfono. Martín, su asistente personal, tenía la voz alterada. «Señor García, tiene que ver esto inmediatamente». Enzo, aún somnoliento, encendió su tablet y abrió la noticia que Martín le había enviado. Las letras negras del titular lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Camila Hernández, nueva propietaria del Imperio García. Por un instante, su mente no pudo procesar la información. ¿Cómo demonios una simple mesera podía haber comprado su empresa? Leyó el artículo con incredulidad. Un consorcio internacional había adquirido la cadena durante la noche y la persona a la cabeza de la transacción era Camila Hernández. El teléfono resbaló de sus manos. No era posible. Golpeó la mesa con furia, arrojando su taza de café al suelo. No solo lo había enfrentado públicamente, sino que ahora le había arrebatado lo que más le importaba, su legado. Respiró hondo, tratando de controlar la rabia. Esto tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Pero antes de que pudiera hacer algo, la voz de Martín volvió a interrumpir sus pensamientos. «Señor, hay algo más. Camila Hernández está en la oficina. ¿Quiere verlo?» El aire en la habitación se volvió pesado. Por primera vez en su vida, Enzo sintió un atisbo de temor. El edificio central de los restaurantes García era su mayor orgullo. Un imponente rascacielos con cristales oscuros que reflejaban la ciudad como si le perteneciera. Durante años, ese edificio había sido su fortaleza, el centro de su imperio. Pero esa mañana, cuando cruzó el vestíbulo, sintió que el suelo ya no le pertenecía. Las miradas de los empleados lo seguían. Algunas eran de confusión, otras de expectativa. Nadie se atrevía a hablar, pero el rumor ya había corrido por toda la empresa. Enzo García ya no era el dueño. Cuando llegó a su oficina, encontró la puerta abierta. En el interior, sentada con calma tras su escritorio, estaba Camila Hernández. Vestía con una elegancia discreta, muy distinta al uniforme de mesera que había llevado la noche anterior. Su cabello suelto enmarcaba su rostro, y en sus manos descansaban documentos que Enzo no podía ver desde la puerta. Camila levantó la vista lentamente y sonrió con una tranquilidad calculada. «Señor García», dijo con una voz firme, «parece que ha tenido una mañana difícil». La rabia subió por su pecho como un veneno, pero se contuvo. «¿Qué demonios significa esto?», espetó, cerrando la puerta con fuerza. Camila inclinó la cabeza, fingiendo pensar. «Creo que significa lo que ya leíste en los titulares», respondió. «Tu empresa ya no es tuya». Enzo avanzó hasta el escritorio y apoyó ambas manos sobre la madera pulida. «Esto es un malentendido. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo lograste algo así en una noche?» Camila entrelazó los dedos sobre los documentos. «Digamos que siempre tuve los contactos correctos. Solo estaba esperando el momento oportuno». La mente de Enzo trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación lógica. No había manera de que una simple mesera lograra esto sola. «¿Quién te está financiando?», insistió, con los dientes apretados. «Dime cuánto dinero quieres para desaparecer». La sonrisa de Camila se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos. «No quiero tu dinero, Enzo. Quiero que aprendas lo que significa perder algo realmente valioso». El silencio en la oficina se volvió insoportable.
Camila deslizó los documentos hacia él. Enzo los tomó sin apartar la mirada de su rostro. Sus ojos recorrieron las páginas y su expresión cambió de furia a incredulidad. «Esto es una broma», murmuró. Camila se acomodó en su asiento, disfrutando el momento. «A partir de hoy, trabajarás aquí», dijo con tranquilidad. «Pero no como CEO, no como accionista, ni siquiera como directivo». Los nudillos de Enzo se pusieron blancos al apretar los documentos. «¿Qué diablos quieres decir?». Camila se inclinó levemente hacia adelante. «A partir de hoy», repitió, «trabajarás para mí». El golpe final llegó con su última frase, dicha con una frialdad demoledora. «Bienvenido a tu primer día como mesero en los restaurantes García, Enzo». El mundo de Enzo se tambaleó. Su orgullo, su identidad, todo lo que creía inquebrantable acababa de desplomarse en un solo instante. Pero Camila no había terminado. Se puso de pie, tomó un sobre de la mesa y lo extendió hacia él. «Tu contrato», dijo. «Ya está firmado, empiezas mañana». La mirada de Enzo se oscureció. «Esto no ha terminado», murmuró. Camila sonrió con una confianza impenetrable. «Por supuesto que no», respondió. «Esto apenas comienza». Enzo sintió que el aire en su oficina se volvía irrespirable. Su mirada iba de los documentos en la mesa al rostro sereno de Camila, que lo observaba con una tranquilidad impenetrable. Su mundo se había dado la vuelta en menos de 24 horas, y lo peor era la forma en que ella lo disfrutaba. Nunca antes había sentido que alguien tuviera el control absoluto de la situación como lo tenía esa mujer frente a él. Apretó los puños, sintiendo un ardor de rabia en el pecho, pero por primera vez en su vida, no supo qué decir. Camila se cruzó de brazos y caminó lentamente por la oficina, recorriéndola con la mirada como si fuera la dueña del lugar, y lo era. Se detuvo junto a la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y suspiró con fingida nostalgia. «Siempre imaginé cómo se sentiría estar en esta oficina», dijo con una calma calculada. «Pero nunca pensé que el día que estuviera aquí, tú estarías al otro lado del escritorio, tomando órdenes». Enzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mandíbula se tensó al límite. «Esto no es más que un juego estúpido», gruñó, intentando recuperar la compostura. «No te va a durar mucho». Camila se giró lentamente, y su expresión se endureció. «¿De verdad crees que esto es un juego? No tienes idea de lo que significa perder todo en un solo día, ¿verdad?». Su voz adquirió un matiz de furia contenida, pero al instante recuperó la calma. «Pero lo vas a aprender». Enzo se echó hacia atrás en su silla, su mente trabajando a toda velocidad. «No puedes obligarme a hacer esto. No firme nada». Camila sonrió de lado, como si hubiera estado esperando que dijera exactamente eso. Se acercó con tranquilidad y deslizó un documento hacia él. Con el ceño fruncido, Enzo tomó el papel y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron al comprender lo que tenía frente a él. «Esto es un contrato de reubicación laboral», murmuró. «Exactamente», confirmó Camila, inclinándose sobre el escritorio. «En el momento en que aceptaste trabajar con los nuevos accionistas para intentar recuperar tu empresa, firmaste un acuerdo en el que accedías a cualquier reubicación laboral que la nueva administración considerara necesaria. Y adivina qué, Enzo, la nueva administración soy yo». Enzo sintió un nudo en la garganta. «No puedes hacer esto, Siseo». Camila soltó una carcajada corta. «Claro que puedo. Y lo hice. Así que, a partir de hoy, dejas de ser el gran magnate de la restauración para convertirte en algo mucho más adecuado para ti. Un simple mesero en tu propia cadena de restaurantes». El silencio fue sepulcral. Enzo sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Era imposible. No podía estar ocurriendo. Toda su vida había construido su imperio con sangre y sudor, y ahora estaba siendo reducido a nada con una facilidad humillante. Pero antes de que pudiera reaccionar, Camila tomó otro documento y lo dejó caer frente a él. «Aquí tienes tu uniforme. Te sugiero que te lo pongas cuanto antes. Tu primer turno comienza en 1 hora». Enzo golpeó la mesa con ambas manos y se puso de pie. «No pienso hacer esto», gritó, pero su voz no tenía la misma autoridad de siempre. Camila no se inmutó. Su expresión seguía siendo la de alguien que tenía la última palabra. «Puedes negarte», claro, dijo con indiferencia. «Pero en ese caso, perderás cualquier derecho a tus acciones restantes, tus cuentas seguirán bloqueadas y no tendrás ningún ingreso. ¿Cuánto crees que durará tu estilo de vida sin un solo centavo, Enzo?». El golpe final. Enzo sintió que la habitación daba vueltas. Había caído en su propia trampa, atrapado por su arrogancia y la confianza ciega en su propio poder. Tragó saliva con dificultad y bajó la mirada al uniforme que reposaba sobre la mesa. No podía creerlo.
Nos vemos en el restaurante, dijo Camila con un tono triunfal antes de darse la vuelta y salir por la puerta con la misma calma con la que había entrado. Una hora después, Enzo se encontraba en los vestidores de empleados del restaurante insignia de su antigua cadena. El lugar donde solía llegar con trajes impecables, donde todos se ponían de pie cuando él pasaba, donde su sola presencia imponía respeto, ahora se había convertido en su peor pesadilla. Se miró en el espejo con el uniforme de mesero puesto. La humillación era insoportable. Apretó los puños y respiró hondo. No podía dejar que lo vieran así, no podía permitir que el mundo supiera lo bajo que había caído. Pero el destino no le daría tregua. Cuando salió al salón principal, el murmullo de los empleados se extendió como una ola. Algunos lo miraban con burla contenida, otros con una mezcla de sorpresa y deleite. Y en medio de todo, Camila, sentada en una de las mesas más visibles, con una copa de vino en la mano, lo observaba con una sonrisa de satisfacción absoluta. Como si el destino quisiera sellar su humillación, en ese mismo instante, un grupo de empresarios influyentes entró al restaurante. Viejos socios, inversionistas y personas que solían admirarlo ahora lo veían con incredulidad. Enzo sintió que el pánico se apoderaba de él. «¿Enzo García?», exclamó uno de ellos con una risa incrédula. «¿Sirviendo mesas?». Las risas estallaron alrededor, y alguien sacó un teléfono para grabar. Enzo sintió la sangre hervirle en las venas. Quería gritar, quería romper algo, pero estaba atrapado. Sus propias reglas le habían sido aplicadas en su contra. Camila se levantó de su asiento y se acercó a él, sin perder su sonrisa. «Creo que tienes clientes esperando», Enzo dijo en voz baja, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Enzo sintió la respiración entrecortada. No tenía opción. No podía hacer nada más que tomar la bandeja que le entregaban y caminar hasta la mesa de los hombres que solían respetarlo, ahora reducidos a simples espectadores de su caída. Mientras colocaba los platos sobre la mesa, uno de ellos le sonrió con burla. «Tráeme otra copa de vino», mesero, ordenó con un tono condescendiente. La humillación era total. Pero algo dentro de Enzo comenzó a cambiar. No era solo el odio hacia Camila o el desprecio de los demás. Era algo más profundo, un sentimiento que jamás había experimentado. Impotencia real. Y por primera vez, sintió miedo. Enzo despertó con una sensación extraña. Su cuerpo aún estaba adolorido después de la jornada agotadora del día anterior. Había pasado de ser el dueño de un imperio a ser un simple mesero en su propia cadena de restaurantes. No podía borrar de su mente las miradas burlonas de sus socios, la forma en que los empleados que antes le temían ahora lo miraban con lástima o desprecio. Pero lo peor no había sido servir mesas, sino el momento en que un antiguo cliente lo humilló al mismo nivel que él solía humillar a los demás. Se sentó en la cama de su apartamento, que ahora le parecía más pequeño de lo habitual. Por primera vez en su vida, el silencio lo abrumaba. Sin la rutina de poder, sin las reuniones con empresarios que le rendían pleitesía, sin las cenas de lujo, solo quedaba un vacío. Miró su teléfono esperando algún mensaje de su abogado, de su asistente, de alguien que le dijera que todo era un mal sueño. Pero la única notificación que tenía era un recordatorio de su próximo turno en el restaurante. Caminó hasta el espejo y se observó con detenimiento. Sus ojeras eran más pronunciadas, su postura menos firme, sus manos temblaban levemente. No podía soportar lo que veía. Se había convertido en lo que más despreciaba, un hombre común. Tomó aire con fuerza y cerró los puños. No podía permitirlo. No iba a dejar que Camila ganara. Ella podía haberle quitado su empresa, su dinero y su reputación, pero nunca le quitaría su orgullo. Cuando llegó al restaurante, notó que todo el personal ya estaba en plena actividad. Nadie se detuvo a mirarlo con miedo como solían hacerlo antes. Ahora solo era un mesero más. Se colocó el delantal, se obligó a respirar hondo y comenzó su jornada. Pero cada pedido que tomaba, cada cliente que lo miraba con desdén, cada error que cometía, era un golpe a su ego. Camila llegó al mediodía, con su elegancia impecable y su presencia imponente. Se sentó en su mesa preferida y lo observó con atención, como si estuviera esperando algo. Enzo intentó ignorarla, pero su sola presencia lo desequilibraba. Un cliente hizo sonar los dedos frente a su cara. «Mesero, llevo esperando mi pedido demasiado tiempo. ¿Acaso no sabes hacer tu trabajo?». La furia ardió en el pecho de Enzo, pero se contuvo. Apretó los dientes y forzó una sonrisa. «Lo traeré enseguida». Cuando se giró, escuchó la risa de Camila. No tuvo que mirarla para saber que lo estaba disfrutando. Las horas pasaron lentas, cada minuto cargado de frustración. Al final de su turno, pensó que por fin tendría un respiro, pero Camila lo llamó a su oficina. Al entrar, la encontró revisando unos documentos con la misma tranquilidad con la que le había arrebatado todo. «¿Cómo va tu nuevo trabajo?»,
Preguntó sin levantar la vista. Si me llamaste solo para burlarte, ahórrate el esfuerzo, replicó Enzo con frialdad. Camila cerró la carpeta y lo miró fijamente. No te llamé porque quiero mostrarte algo. Tomó otro documento y lo deslizó hacia él. Enzo lo tomó con desconfianza y comenzó a leer. Sus manos se tensaron al comprender lo que tenía enfrente. Esto es un informe financiero de la empresa, murmuró. Exactamente, confirmó Camila. ¿Y qué notas? Frunció el ceño, analizando las cifras. Entonces, sintió un golpe en el estómago. Estos números, esto indica que la empresa estaba en crisis incluso antes de que tú la compraras. Camila apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Así es, Enzo. Tu imperio ya estaba cayendo. Yo solo terminé de empujarlo. Si no lo hubiera hecho, de todos modos, habrías perdido todo en cuestión de meses. La garganta de Enzo se secó. No es posible. Mis cuentas, mi equipo de finanzas. Te mintieron, interrumpió Camila con una sonrisa sarcástica. O quizás tú decidiste ignorar los números porque estabas demasiado ocupado creyéndote intocable. Todo lo que había construido, todo lo que había creído inquebrantable, había sido una ilusión. Camila se puso de pie y caminó hasta situarse a su lado. Siempre pensaste que los demás eran inferiores, que los empleados como yo no éramos más que hormigas bajo tus pies. Pero dime algo, Enzo, ¿cómo se siente ser uno de ellos? No respondió. No podía. Camila sonrió con satisfacción. Mañana, quiero que llegues temprano. Tendrás un nuevo entrenamiento. Quiero que aprendas lo que es trabajar desde abajo. ¿Qué más quieres de mí? Gruñó, sintiendo que la ira comenzaba a devorarlo. Camila lo miró fijamente, y por primera vez, su expresión se volvió completamente seria. Quiero que aprendas lo que significa perder, dijo con voz firme. Quiero que sientas en la piel lo que le hiciste a tantas personas. Pero sobre todo, quiero que entiendas que no eres invencible. Se giró y caminó hasta la puerta. Antes de salir, lanzó una última frase sin mirarlo. Nos vemos mañana, mesero. Enzo sintió que su mundo se hacía pedazos una vez más. Salió de la oficina y recorrió los pasillos del restaurante en silencio. Cuando llegó a la cocina, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y respiró hondo. Nunca antes había sentido algo así. No era solo la humillación lo que lo carcomía, sino la verdad. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no era el hombre poderoso que siempre había creído ser. Y lo peor era que Camila tenía razón. El ruido de los cubiertos chocando contra los platos y las órdenes gritadas en la cocina retumbaban en la cabeza de Enzo. Era su tercer día como mesero y cada minuto que pasaba dentro del restaurante lo hacía sentir más insignificante. Su antiguo imperio, el lugar donde antes lo recibían con respeto y temor, se había convertido en su propia prisión. Ahora, nadie le temía, nadie lo respetaba, y lo peor de todo, nadie lo consideraba importante. Intentó enfocarse en su trabajo, pero cada pedido que servía era un recordatorio de lo bajo que había caído. Los clientes no lo miraban a los ojos, algunos ni siquiera lo reconocían, otros lo observaban con burla, disfrutando de su humillación. Pero lo que más le dolía no era la mirada de los demás, sino la suya propia. Había pasado su vida creyéndose intocable, ridiculizando a quienes consideraba inferiores. Ahora, entendía lo que era ser tratado como un sirviente, como alguien que no valía la pena mirar. Y aunque su orgullo se resistía a admitirlo, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Camila no se había mostrado en todo el día, lo que le daba un respiro momentáneo. Pero justo cuando pensó que podía terminar su turno sin otro enfrentamiento con ella, su nombre fue llamado por el gerente del restaurante. Camila quiere verte en su oficina. Ahora. Enzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quitó el delantal, se alisó la camisa con las manos temblorosas y caminó hacia la oficina que solía ser suya. Al entrar, la vio sentada con una expresión serena. Su cabello recogido en un moño elegante, sus ojos oscuros fijos en los documentos frente a ella. No levantó la vista de inmediato, como si su presencia fuera lo menos importante en ese momento. Si esto es otra de tus humillaciones, ahórratelo, dijo Enzo con frialdad, cerrando la puerta detrás de él. Camila soltó una leve risa y finalmente alzó la mirada. No te preocupes, Enzo. Ya no necesito humillarte. Lo estás haciendo solo. El comentario le dolió más de lo que esperaba, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Para qué me llamaste?, preguntó, cruzando los brazos. Camila tomó un documento y lo deslizó hacia él. Esto es una oferta de compra. Martín Díaz quiere adquirir la empresa. El nombre de Martín le heló la sangre. Ese desgraciado lleva años intentando destruirme. Claro que sí, confirmó Camila con tranquilidad. Y ahora ve la oportunidad perfecta. Quiere desmantelar la empresa y venderla en partes. Enzo sintió una oleada de ira.
¿Y tú piensas vendérsela? Camila lo observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluándolo. Tal vez. Su pecho se llenó de rabia. No puedes hacer eso. Si él la compra, todo lo que construí desaparecerá. Camila se recargó en la silla y entrelazó los dedos. ¿Y qué más da, Enzo? Según tú, ya lo perdiste todo. El silencio cayó sobre la habitación. Camila vio cómo la expresión de Enzo cambiaba, como su ira comenzaba a mezclarse con algo más profundo. Por primera vez, no estaba defendiendo su orgullo, sino la empresa que realmente había amado. «¿Él la destruirá?», dijo en voz baja. «Claro que sí», respondió Camila con seriedad. «Y por eso quiero saber si vale la pena salvarla». Enzo se quedó quieto. «¿Qué estás diciendo?». Camila tomó otro documento y lo puso sobre el escritorio. «He investigado a Martín y sé que su intención es despedir a más de la mitad de los empleados. Quiere vender las marcas, licencias y cerrar los restaurantes pequeños». Enzo sintió una punzada en el estómago. «Yo nunca despedí empleados sin razón». Camila inclinó la cabeza. «Eso es cierto. Fuiste un hombre cruel, arrogante, pero no eras un empresario incompetente. Siempre tuviste un instinto para los negocios». Enzo tragó saliva. «¿Entonces qué quieres de mí?». Camila tomó aire antes de responder. «Quiero que me ayudes a evitar que Martín compre la empresa». La mente de Enzo tardó en procesar lo que acababa de escuchar. «¿Quieres que trabajemos juntos?». «Por ahora», respondió ella con frialdad. «No te confundas, Enzo. No lo hago por ti. Lo hago porque no permitiré que alguien como Martín se quede con lo que mi padre ayudó a construir». Enzo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: respeto. «¿Cuál es el plan?», preguntó, dejando a un lado su orgullo por primera vez. Camila esbozó una leve sonrisa. «Primero, necesitamos demostrarle al consejo directivo que nuestra empresa sigue siendo rentable. Eso significa mejorar el rendimiento del restaurante y atraer nuevos inversores». Enzo confirmó, sintiendo una chispa de determinación encenderse dentro de él. «Está bien», dijo con firmeza. «Haré lo que sea necesario para salvar esto». Camila se levantó de su asiento y se cruzó de brazos. «No me hagas arrepentirme de esto, Enzo». Él sostuvo su mirada. «No lo haré». Salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en semanas, sentía que tenía una oportunidad de recuperar algo, de redimirse, aunque fuera solo un poco. Pero lo que no sabía era que Martín Díaz no iba a quedarse de brazos cruzados. Horas después, mientras Enzo cerraba el restaurante junto con el resto del personal, un desconocido se le acercó en la oscuridad del callejón trasero. «Señor García», dijo el hombre con voz baja. Enzo frunció el ceño. «¿Quién eres?». El desconocido sonrió y le entregó un sobre. «Martín Díaz le envía esto. Dice que es un recordatorio de lo que puede perder si sigue interfiriendo». Enzo tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto de Camila, rota. Enzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respiró hondo y cerró los puños. Sabía que su lucha por la empresa apenas estaba comenzando. La tensión en la sala de juntas era sofocante. Las miradas de los inversionistas se cruzaban con desconfianza mientras el abogado de Martín Díaz presentaba la oferta de compra. Los términos eran claros: una venta inmediata, una reestructuración total y el despido masivo de empleados. Martín, con una sonrisa cínica, se recargó en su asiento. «Como pueden ver, mi oferta es la mejor opción. Esta empresa ha estado al borde del colapso y mi equipo tiene los recursos para salvar lo que queda». Camila mantuvo la expresión firme, pero sintió como la rabia se encendía dentro de ella. Sabía que Martín no quería salvar nada. Su único interés era desmantelar la compañía y venderla en pedazos, destruyendo el legado de su padre en el proceso. Enzo, sentado a su derecha, observó el rostro de Camila con atención. Nunca había visto a nadie con una determinación tan feroz. Algo dentro de él le decía que ella no iba a permitir que esto sucediera. Martín giró su mirada hacia Camila con falsa cortesía. «Señorita Hernández, todos sabemos que su intención no era administrar esta empresa a largo plazo. Tome el dinero y evítese problemas. Le haría un favor a todos». Camila entrecerró los ojos. «¿Un favor? ¿Como el que le hiciste a mi padre cuando lo traicionaste?». Un murmullo recorrió la sala. Enzo miró de reojo a Martín, quien por primera vez perdió su expresión confiada. «Tu padre tomó malas decisiones», replicó Martín, manteniendo la compostura. «Yo solo hice lo que cualquier empresario haría». Camila sonrió con frialdad y sacó un sobre de su portafolio. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia el abogado de Martín. «Aquí hay pruebas de que, mientras mi padre aún dirigía la empresa, tú falsificaste documentos financieros para convencer al consejo de venderte acciones. Documentos que demuestran que manipulaste los números para hacerlo parecer incompetente».
El abogado tomó el sobre y comenzó a revisar las hojas con el ceño fruncido. Martín, al ver su reacción, se inclinó para arrebatarle los papeles, pero Camila colocó su mano sobre ellos. Si intentas algo estúpido, te garantizo que esta información estará en todos los medios antes de que termine el día. El rostro de Martín se puso rojo de furia. No tienes pruebas legales para... Si las tengo, lo interrumpió Camila con voz firme. Y créeme, si no retiro estos documentos, el escándalo destruirá cualquier credibilidad que aún te quede. El silencio fue absoluto. Martín apretó los dientes, comprendiendo que había perdido. Intentó levantarse con dignidad, pero su derrota era evidente. Sin decir una palabra más, recogió sus papeles y salió de la sala. Camila dejó escapar un suspiro, sintiendo la tensión abandonarla poco a poco. Se volvió hacia los inversionistas. Ahora que hemos terminado con eso, quiero hablarles sobre el futuro de la empresa. Uno de los empresarios más influyentes confirmó con respeto: Señorita Hernández, si tiene un plan viable para la recuperación, estamos dispuestos a escuchar. Enzo observó la escena con admiración. Durante años, había creído que nadie podía enfrentarse a Martín y salir victorioso. Pero Camila lo había logrado. Y lo había hecho con inteligencia, sin caer en la corrupción en la que él mismo había vivido tanto tiempo. Cuando la reunión terminó y los inversionistas se marcharon, Enzo permaneció en su asiento, viendo a Camila organizar sus documentos. «Lo lograste», dijo en voz baja. Camila levantó la mirada. «Lo logramos», corrigió, sorprendiendo a Enzo. Él frunció el ceño. «Yo no hice nada». «Sí lo hiciste», respondió Camila con sinceridad. «Cuando me diste la información sobre Martín, ayudaste a salvar esta empresa». Enzo bajó la mirada, sintiendo un peso en su pecho. Durante años, su vida se había basado en aplastar a los demás para mantenerse en la cima. Pero ahora, por primera vez, sentía que había hecho algo significativo sin necesidad de destruir a nadie. Camila tomó un sobre y lo colocó frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó con cautela. «Tu contrato», respondió Camila. «A partir de ahora, ya no eres un mesero. Te ofrezco un puesto como asesor dentro de la empresa». Enzo parpadeó, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Por qué harías esto?», preguntó. Camila inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Porque, a pesar de todo, sigues siendo un hombre con talento para los negocios. Y porque quiero ver si realmente has cambiado». El corazón de Enzo latía con fuerza. Miró el contrato y luego a Camila. «¿Y si digo que no?». «Entonces te marchas con la cabeza en alto», respondió ella sin rencor. «Pero si aceptas, tendrás la oportunidad de demostrar que puedes ser mejor de lo que fuiste». El silencio llenó la habitación. Enzo tomó una pluma y firmó. Camila confirmó con aprobación y le tendió la mano. «Bienvenido de vuelta», dijo. Por primera vez en su vida, Enzo estrechó una mano sin arrogancia. Esa noche, cuando salió del edificio y respiró el aire fresco, sintió algo que no había sentido en años: paz. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.